Muy buenas tardes. Hoy, un día sábado que estamos empezando nuevamente a acompañarlos y a estar con ustedes en este programa de la Fundación ACB Vida que se llama el ACB y Vida en tu provincia. Es un programa que hemos hecho desde la Fundación ACB Vida para, para la población en general. Estamos haciendo un recorrido por todas las provincias de Argentina para conocer cómo se maneja y de qué manera está la situación del ataque cerebrovascular en el país y conocer sus referentes, conocer sus sistemas, conocer sus pensamientos y saber en cuál es la situación actual de todos ellos. Así que bueno, un saludo para todos aquellos que se nos están conectando. Vamos a dar 5 minutitos mientras empezamos y empieza a llegar la gente. Un segundito mientras empezamos ahora. Bueno, vamos a empezar en un ratito. Vamos a darle tiempo a que empiecen a entrar conocidos y empecemos a saludar. En general, siempre en estos vivos esperamos unos minutos a que la gente se vaya conectando. Habíamos citado hoy a las 12 del día en este programa que forma parte de una serie de programas que realiza la Fundación ACB Vida. Fundación ACB Vida es una fundación sin ánimo de lucro que integramos muchas personas de diferentes áreas de la salud, del derecho. Hay abogados, hay farmacéuticos, hay psicólogos, médicos, ama de casa, y hemos recibido la colaboración de muchas personas también para poder persistir con un objetivo básico que es el concientizar a la mayoría de la población acerca del ataque cerebrovascular, tener contactos con el sistema público y con el sistema privado para hacerles caer en cuenta y visibilizar que el ataque cerebrovascular es una patología que está ocasionando la primera causa de discapacidad a nivel mundial y que debemos enfrentarla. Tenemos también comunicación y vínculo con los médicos a fin de facilitar su actualización, porque es muy importante. Está avanzando tan rápido a nivel del mundo las investigaciones sobre el ataque cerebrovascular. Se están conociendo muchas estructuras nuevas sobre el cerebro. Hay un adelanto tecnológico supremamente importante, el cual nos lleva a pensar que el cerebro, que es un órgano absolutamente misterioso, sea esa estructura con la cual nos vamos a enfrentar más adelante con otras armas. Y de hecho las tenemos. En este momento tenemos muchísimas más armas para defender a un paciente con un ataque cerebrovascular que la que teníamos hace 20 años, 15 años. ¿Sí? Ahora contamos con mucho mayor cantidad de elementos. Bueno, todas estas cositas las vamos a charlar con un excelente profesional, con un médico que ha dedicado también su vida a hacer algo muy bueno por su región, en donde ha trabajado bastante incesantemente. También ha tenido una preparación muy importante, porque para tratar el ataque cerebrovascular hay que tener un estudio y una formación. Ahora vamos a descubrir todas las áreas que ha estudiado el doctor, nuestro invitado de hoy, un excelente profesional, un gran ser humano y un miembro activo del Colegio Argentino de Neurointervencionismo. Así que con él vamos a estar hablando con el doctor Emilio Benítez. Los programas que nosotros estamos haciendo desde la Fundación ACB Vida, tales como Diálogos de Vida, que también lo hacemos los días sábados a esta hora, intercalándolos con los diálogos con ACB y Vida en tu provincia. En este diálogo de vida invitamos a pacientes para que nos brinden una charla, hablemos con ellos y conozcamos
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un paciente después de haber sufrido un ataque cerebrovascular? ¿Qué pasó con su vida? ¿Hacia dónde se dirigió? ¿Quedó con secuelas? ¿No quedó con secuelas? ¿Qué pasó con ese paciente después de que el ataque cerebrovascular lo dejó hemipléjico? ¿Se recuperó? ¿Se reinsertó a la vida laboral? ¿No se reinsertó? Nosotros de la fundación decimos, más allá del ACV, hay vida. A lo mejor diferente, pero hay vida. Entonces, con este programa, Diálogos de Vida, tenemos testimonio de pacientes donde a pesar del ataque cerebrovascular, reinventaron su existencia, reencaminaron sus objetivos, motivaron su vida y de una manera u otra volvieron otra vez a tomar las riendas de esa existencia que cada uno de nosotros y nadie más las tiene que tomar. Con enfermedad, sin enfermedad, con pobreza, con riqueza, con secuelas, sin secuelas, con amores, sin amores. Es decir, ese ser humano que queda después de un ataque cerebral, ese ser humano siente, ese ser humano tiene deseos, tiene anhelos, tiene pasiones. Bueno, este testimonio es el que nos brindan los pacientes que han sido recuperados con ataque cerebrovascular y que nosotros pensamos que allí es donde debemos llevar nuestro objetivo. El primero en la prevención del ataque cerebrovascular y el segundo qué hacer con los que sufrimos un ataque cerebrovascular y nos tuvimos que recuperar. Eso es muy importante. Bueno, hemos tenido acá a participantes. Está Manu, le mando un saludo. A Neurosurgical TV. Neurosurgical TV, gracias John Bennett. John Bennett y su programa de Neurosurgical TV, que hace una reproducción de nuestro programa en sus canales desde Miami, siempre con una colaboración extraordinaria y maravillosa que impulsa el trabajo de los que hacemos neurociencias en grandes partes del mundo, en muchas partes del mundo. Gracias, John, por tu trabajo. Uta Gleb, un saludo. Ivonne Cárdenas, Ivonne, un gusto verte, saludarte. Te mando un beso enorme desde acá, desde Argentina. Fernando Sanchís es el secretario de la fundación. Gracias, Fernando. Manuela también, miembros de nuestra fundación. Graciela Lobo, extraordinaria, fiel siempre, viéndonos. Sofía Clemen, Sofía Clemen y Nazareno también se nos ha unido. Bueno, poco a poco se nos va a ir uniendo gente, así que a todos ustedes les agradezco la presencia y este programa lo van a poder ver al igual que todos los anteriores y encontrar el vínculo en nuestra página www.acvvida.org, acvvida, todo junto, acvvida.org, o lo puedes ver en nuestro historial acá del Instagram o también en nuestro canal de YouTube del canal de YouTube de ACV Vida, de la fundación, lo encuentran por ACV Vida. Bueno, Pame, también mucho gusto, gracias por estar, Pame. Les mando un saludo a todos ustedes y vamos a empezar ahora en un momentito más. Le vamos a presentar al doctor Emilio Benítez. Doctor Emilio Benítez es un neurocirujano, neurointervencionista, al cual le voy a pedir que se nos una en este momento. Él, en sus momentos, él pudo dejar una cirugía y después dejó todo listo, encaminado y el paciente se recuperó bastante bien y pudo venir a acompañarnos a nosotros en este momento. Doctor Emilio, mucho gusto, gracias por estar. Hola Rolando, buen día, gracias a vos. Bueno, me di cuenta y me mandaste las fotos de ese paciente que salió exitosamente operado. Lo hiciste muy bien, un aneurisma de comunicante posterior izquierdo, ¿no? Así es, sí, roto. Y nada, corría contra el tiempo para poder llegar a estar con vos, así que me vine allí vestido como estaba nomás. Te pido No, disculpas. está perfecto, doctor. Esa es la
La idea es, no, yo iba a esperar obviamente hasta que pudieras llegar. El doctor de una manera muy gentil y generosa, como pocos, me envió unas imágenes diciendo, mira, esto, así fue la cirugía en la que estuve, pero además también algo extraordinario, ¿no? Es que se vino y dejó la cirugía. Me manda un video donde el paciente está despierto, sin trastorno neurológico y con una excelente evolución, indicando que ha sido una cirugía con éxito. Felicitaciones, Emilio, un gran trabajo que hiciste el día de hoy. Gracias, Rolando, muchas gracias, te agradezco. Bueno, Emilio, esta es una de las formas de presentarse el ACV. El doctor viene de hacer el manejo de un ataque cerebrovascular hemorrágico, el que tiene mayor cantidad de mortalidad, el que es más aparatoso, el que la gente se da cuenta y el que busca ayuda inmediatamente, ¿no? Así es. Y bueno, y dentro de eso el aneurisma, ya sabemos la agresividad que tiene y demás, ¿no? Es uno de nuestros principales enemigos. Este, pero bueno, también son los menos, ¿no? Es decir, nuestra preocupación son los isquémicos, que es lo que Sí. es 80% y Emilio, ¿qué siente un médico cuando va a operar a un paciente y ve todo un cuadro? Porque las personas no saben que los médicos nos enfrentamos no solamente a la enfermedad, hay todo un cuadro familiar, un cuadro de expectativas, hay dolor. ¿Cómo siente un médico? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu situación en este momento prequirúrgica? yo lo siento como batallas, ¿no? Es decir, cada cirugía nuestra para mí me hace acordar a la película del Gladiador, donde uno pelea por uno y pelea por el resto, ¿no? Es decir, no solamente es pelear por uno, sino por los que están afuera. Y, y bueno, y me concentro para cada una de las cirugías como con esa imagen, ¿no? Es decir, no hay otra preocupación para mí en ese momento, ni antes ni después. Trato de estar ese día muy tranquilo, salvo que se nos compliquen o se nos amontonen los pacientes, pero bueno, son sensaciones que no se van nunca, ¿no? Es decir, no importa cuántas canas lleve uno. Ayer nos tocó operar, porque vos, yo tengo la formación neuroquirúrgica y por distintas razones no la abandoné nunca. Ayer nos tocó operar a un chico de 22 años con un tumor, este, y cuando yo iba con la expectativa de que pudiera hacer otra cosa, y cuando uno abre y se da con que es un tumor y parece de los malos, y tiene 22 años, no importan los años de médico que uno lleve, eh, la verdad que a uno lo sigue golpeando, ¿no? Y bueno, nuestra especialidad no es fácil, encima nos enfrentamos a cosas muy graves. Y Esto es como para que veamos que el médico sufre en una intensidad adecuada, no tanto como el padre o la madre o el esposo o el hijo o el amigo del paciente que tenemos, pero los médicos tenemos una sensibilidad importante que hace que tengamos que ser empáticos con el enfermo, con la sí, sí, familia, ¿no? En primera instancia, con la familia, ¿no? sí, 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 con la familia, con el enfermo, contenerlos, este, sobre todo porque, bueno, a veces llevan tiempo, ¿no? Las recuperaciones y uno está muy encima. Nosotros tenemos un equipo donde lo vemos 3, 4 veces por día al paciente, ¿no? Nos vamos turnando y esa contención, sin duda que la sienten, a pesar de que muchas veces nos enfrentamos a situaciones que no tienen cura, que son irreversibles, pero nada, es doble el trabajo, es el trabajo técnico, si uno quiere, y el trabajo emocional, y la verdad es que es desgastante para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? Porque nosotros tenemos que dar buenas y malas noticias y también tenemos que comentarles los riesgos a los familiares. ¿Cómo es ese momento y cómo te enfrentas ante esta situación cuando el familiar entiende o no entiende la situación? Mirá, a mí me tocó llegar hace 16 años a Salta y ser el pionero de la técnica endovascular acá, en el sentido
de que no había antecedentes reales. Y entonces tuve que, tiene que ver con mi forma de ser, pero tuve que desde el comienzo ser extremadamente claro, porque cuando llegué, duele decirlo, pero los cañones me apuntaban, ¿no? Es decir, desde las obras sociales, desde lamentablemente colegas que no hacían la técnica, y me sentía muy solo. Entonces, mi única seguridad en esta historia era que el paciente y la familia tuvieran claro lo que estábamos por enfrentar. Eh, Así que me hice la fama de un poco de confesarlos, ¿no? Es decir, de estar a veces una hora y media, explicándoles con dibujos, con diagramas, con cosas de la vida cotidiana y demás, para que lo entiendan perfecto. Y yo pensé que en algún momento me iba a cansar de ese preámbulo de la historia y, y llevo los años que llevo y lo sigo haciendo igual, ¿no? Es decir, creo que ahí está la clave de Muy que, importante que ahí la está la familia clave, se entere. Yo también hago dibujitos para que claro, sepan, porque nadie, creo que nadie se siente, menos en medicina, seguro de qué es lo que le van a hacer. Y para nosotros es importante porque los riesgos son altos, ¿no, Emilio? claro, sí. Yo a veces nos toca decir cosas muy duras, ¿no? Es decir, miren, si se revienta el aneurisma en cirugía y no lo podemos contener, podemos perderlo al paciente. Y decirlo parece fácil, pero lo que significa es muy duro y, y yo prefiero la honestidad, ¿no? Es decir, eh, he perdido pacientes por ser extremadamente honesto y claro, pero entendiendo que ahí estaba la clave y que quien no lo entendía así, bueno, no estaba comprendiendo realmente a qué nos estábamos enfrentando. Sí. Entonces, ahí está la clave y en la contención, como vos decías inicialmente, sabiendo que muchas veces entramos a operar pacientes que están gravísimos, ¿no? Es decir, a veces los aneurismas en un alto HAN y GES, sabemos que tienen posibilidades escasas, y igual entramos con la esperanza y con esa idea de que los podamos salvar, ¿no? Sí, es muy difícil para el médico en el transcurso de sus años. En un principio el médico es muy emocional y al final de su carrera sigue siendo emocional. Es Sí, decir, claro. no dejamos nunca Perdón. nuestra situación de humana, porque eso es lo que eso es lo que moviliza nuestro trabajo. Hay algo interesante que acabas de decir, además de todo, pero que me moviliza mucho también por mí. Vos llegaste a Salta. ¿Dónde naciste? ¿Dónde sos? No, en Salta, en Salta, en realidad nací en Buenos Aires, mi padre era neurocirujano, eh, lo que pasa es que después por cuestiones de salud él dejó de hacer neurocirugía y se dedicó a la parte neurológica. Y en aquel entonces hacía neurocirugía y estaba en Buenos Aires formándose, ahí nací yo, y a los 3 meses ya se vinieron para Salta. Eh, y después me fui de acá con 17 años a estudiar medicina, estudié en Córdoba, y estando en quinto, 2 años antes de recibirme, me uní al equipo del doctor Guido Lloino y Carlos. Carlos acababa de volver de Francia, de estar con Alfredo Casasco. Ajá. Yo no sabía ni que existía el endovascular. Y 6 meses después de que yo estuve con Casasco, ¿sabes? Yo fui seis mira, meses después de existir. mira, y bueno, lo cierto es que estaba en quinto año yo, y nada, ellos me aceptaron como un pasante de un estudiante, ¿no? Que quería ver de qué se trataba esto. Y tuve muchas cosas que me beneficiaron, entre esas que el residente que tenían, don Guido ya se había ido del italiano y, y había hecho su propio instituto, el Instituto Gioino, y tenían un solo residente. Y ese residente abandona porque parece que no era para él, y me encuentro yo, estudiante de medicina, de repente siendo ayudante nada más y nada menos que de Guido Gioino y de Carlos. Me recibí en tiempo y forma y nada, hice con ellos 7 años prácticamente haciendo las dos formaciones, ¿no? Es decir, la neuroquirúrgica convencional, porque ellos venían de ahí, y Carlos con su endovascular
llegando a Córdoba también, y creo que ya estaba Gustavo, fue a Torres por ese entonces, Ujú. y, y eran los únicos dos, contra una enorme cantidad de neurocirujanos convencionales, porque Córdoba tiene muchísimos colegas, y nada, así que hicimos un poco de mucha fuerza para esta técnica, a mí me gustó siempre, y cuando me volvía, porque yo tenía el mandato de volverme para Salta por mi padre y demás, Carlos con mucha generosidad me dice, la parte convencional, vos estás en condiciones de salir a volar solo, pero el endovascular te tocó mis comienzos. Y entonces, a mí me gustaría que vos tengas la casuística que yo tenía con Alfredo. Y, y entonces, peché y conseguí la beca Silán, eh, Silán Barcelona, con Leopoldo Guimarães, con Teresa, que no sé si estaba Teresa sola, si estaba cuando vos estabas allá. Sí, sí, estaba Teresa y Leopoldo. Yo estuve también en Barcelona y estuve en Madrid y con Casasco fui también a Italia con él. Exacto. Sí, Bueno, Alfredo nos iba a visitar bastante seguido a Barcelona, sí, sí. con Jack Perón y qué sé yo, y estuve ahí, La columna, con Jack Teron la en lo de la columna con columna Jack Perón, en el la Coger. famosa terapia, Sí. que yo he sido testigo de que hacen maravillas. Yo me pasaba todo el día con chaleco y me dolía, cuando me iba a acostar me dolía hasta el último músculo, y un día Teresa me agarró y me dijo, vení, y me hizo sus magias, y la verdad es que me cambió la vida, ¿no? Y cuando me descompensaba me la volví a hacer, y nada, así que yo soy un ferviente defensor de esta triterapia. Y nada, y después terminé ahí y me volví a Salta, y volví en el año 2006. Así que desde ahí vengo remando muchísimo, porque bueno, primero no había antecedentes, entonces la verdad las obras sociales me ponían muchísimas dificultades, sobre todo por los costos, ¿no? de estas prácticas. Fíjate el relato que has hecho, que es absolutamente interesante y que es lo que yo veo replicado en lo que ha pasado con los neurocirujanos intervencionistas y con los neurointervencionistas, que pongamos en conocimiento a todas las personas. La técnica endovascular es el tratamiento a través de las arterias o de las venas para llegar al sitio donde se encuentra la lesión cerebral. Y ese es un trabajo que hacemos los que fuimos formados como neurocirujanos, también entran los que fueron formados en la neurociencia como los neurólogos y también los especialistas en diagnóstico por imágenes. Los de diagnóstico por imágenes tienen que hacer un curso importante de conocimiento acerca de la patología cerebrovascular y de la patología cerebral, la neurológica, no solamente lo vascular, porque lo vascular tiene implicancias en todo el parénquima cerebral. Entonces necesita esto, una formación especial, no es un improvisado. Entonces fíjense cómo Emilio es médico, neurocirujano, y neurointervencionista y lleva desde el 2006 haciendo la práctica para llegar a hacer la cirugía que hizo hoy con éxito, pero como él dice, también con posibilidades de riesgo, ¿no? Y con un sentimiento y la característica humanística que nos corresponde. Entonces, lo que trae también a Salta es intelectualidad, sabiduría con respecto a una nueva técnica, modernización, porque obliga a la compra de aparatos nuevos y de eso quiero ahora que hablemos cómo haces para poder integrarte y que tengas todos los elementos necesarios, Emilio. ¿Estabas soltero ahí o ya estabas casado? Estaba, no, no, sí, me fui con la mamá de mis hijos a ese viaje. Ella es médica, y también se fue, y Teresa nos dio una mano muy grande. Pero los chicos nacieron muchísimos años después, porque nada, volvimos y había que establecerse primero, ¿no? Ajá. La aparatología, mirá, yo tuve suerte al comienzo. Mi primera embolización acá fue en un arco en C, un OS, que encima se me recalentó, se me recalentó a la mitad del procedimiento, entrando a la neurisma,
esas cosas que uno las hace con juventud y yo desesperado por demostrar. Creo que el segundo fue a Jujuy, para que vos veas, y siempre recordando que Teresa me decía, los primeros casos, este, elegirlos muy bien, porque te van a apuntar todos los cañones, como si ella se hubiera imaginado la película. Y bueno, gracias a Dios anduvo todo bien, y me cerraban todas las puertas hasta que de repente, cuando empezaron a ver los resultados, me dijeron, ahora te queremos también en el hospital público, al lugar que me habían negado y que a mí me desesperaba entrar, primero porque no había nadie, segundo porque esta técnica tenía que llegar a la gente sin obra social. Era, si yo era el único, ¿cómo no iba a poder ayudar a la gente que no tenía recursos? Este, y bueno, comencé con aparatos, ya ves, el OS, y ahora tengo en uno de los sanatorios, en el Sanatorio San Roque, tengo un 3D, un General Electric de primera. Nos faltan algunas cositas mínimas, eh, pero nada, es un equipo que me da muchísimas satisfacciones. Y este de recién que hice la embolización fue en el San Bernardo, que es un hermoso equipo también, un Philips, si no me equivoco, pero no tiene 3D. Igual uno se formó prácticamente sin eso y tiene el ojo acostumbrado ya. Es decir, que ahora me quiero que para la población salteña, y es lo Sí, más importante que queremos nosotros destacar, es que existe tecnología, existe personal médico formado para el tratamiento del ataque cerebrovascular. ¿Y por qué tenemos que tratar el ataque cerebrovascular? Porque es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y también en la Argentina. Entonces, una persona que se le tape una arteria tiene un tiempo muy limitado antes de que la secuela quede totalmente establecida. Y alguien joven de 20, 30, 40, 60 o 70 años con un trastorno neurológico es una situación bastante compleja y que debemos resolverlo lo más pronto posible. Contame en Salta el grado sí. de compromiso que tiene el Estado en este momento. ¿Hay en el hospital público manera de solucionarlo? ¿Cuentan con algún Tenemos, sistema de red o algo tenemos, así? mirá, eh, cuando yo llegué ya había un grupo de neurólogos en la parte privada haciendo la trombolisis con el medicamento. Y yo vine contando en aquel entonces cómo hacíamos nosotros, por lo menos con Polo, el tratamiento endovascular, que era bastante limitado, ¿no? Es decir, uroquinasa usábamos allá. Sí, Pero bueno, sí, para rescatamos pacientes. seguir el trombo. Sí, sí, sí. Pero rescatamos pacientes, yo tengo Sí, algunas sí. imágenes muy lindas de eso. Y entonces yo dije, che, hay otra posibilidad. Y después vinieron todos los estudios diciendo, no, todavía esto no está demostrado. Y pasaron muchos años, hasta que en el 2015, si yo no me equivoco, salieron todos los 2015. papers diciendo, bueno, ahora sí, la trombectomía sirve. Y yo seguía siendo el único, entonces, con la fundación, hice la verdad una enorme movida. Empapelé Salta con un 0800, que lo tenemos hasta el día de hoy, que terminaba en ACB 0. Conseguimos un convenio con un sistema de ambulancias, probablemente el mejor en ese entonces, que llamaba Paramedic, y conseguí que me pusieran los materiales. Tenía bomba de aspiración y tenía un par de stents retriever. Y bueno, fui al Estado en aquel entonces y me dijeron que perfecto el proyecto. Yo además siendo parte del Estado, porque soy el jefe de la unidad de neurointervencionismo del Hospital San Bernardo y el encargado de la parte pediátrica en el Hospital de Niños, es decir, soy parte de esta historia. Y vengo desde que ingresé haciendo presentaciones, pidiendo materiales, y entonces llegamos a un punto en el cual parece que se viene todo y de repente cambia el gobierno, cambia el ministro y pasa a de nuevo estar debajo de la pila de carpetas. Eh, bueno, no lo quiero hacer muy largo, pero fui a la obra social, o las obras sociales más importantes, y me contestaron lo que te dije ayer, no está incluido en el PMO, volvé más tarde. Y en el Estado me dijeron hermoso, pero hay que ver si tenemos plata, y a la Argentina siempre no tiene plata, digamos, ¿no? Es decir, así que quedó ahí, stand-by. El 0800 yo después desarmé todo y pasó a ser una técnica, como yo te dije, para gente con recursos, pudiente.
lo cual no es lo que ninguno de nosotros quiere. Y ahora, hace un par de años, en el hospital, los neurólogos se pusieron muy firmes y conseguimos tener todo para la trombolisis. Y yo vengo junto con los neurólogos empujando para poder tener todo para la trombectomía. Y da la sensación de que estamos muy cerca, pero todavía no tenemos los elementos, porque claro, falta digamos, ayer yo te contaba y te decía, el amague, tuve un amague, fue el año pasado, donde se presentó el proyecto de ley, y lo comenté yo en el grupo del CAN y demás, pero como era al final, entraba para este año el tratamiento. Y este año las elecciones se llevaron puestos todos los proyectos estos y quedó como un proyecto de ley a tratar, ¿no? Sí, son Entonces, no tenemos... dos cositas Sí, que me parece muy interesante. Uno es aclararle a las personas, lo aclaro siempre cada vez que hago las entrevistas, porque el doctor habla de trombolisis y de trombectomía, es decir, son las dos únicas formas que hay en este momento para el manejo del ataque cerebrovascular, que tiene una ventana terapéutica. ¿Por qué todo el movimiento? El movimiento es porque el cerebro tiene un tiempo muy cortito. Si la arteria se tapó, debemos destaparla lo más pronto posible, antes de las 3 horas. Se extendió la ventana a las 4 horas y media y bueno, para el endovenoso. ¿Qué es el endovenoso? Por vía venosa, con un suerito, se le coloca una sustancia que se llama RTPA y que esto en las 3 primeras horas lo podemos hacer, 4 horas y media. Si esto falla, entonces hay otra alternativa que es la que practica el doctor en Salta y la que practicamos la mayoría de nosotros en el lugar donde trabajamos siendo neurointervencionistas, que es entrando con un sistema que se llama, es como un estén, es como una manita para llegar adentro de la arteria, agarrar el trombo y sacarla, se llama trombectomía, por medio de catéteres por dentro de las arterias. Esos son los dos sistemas, la trombectomía y la trombolisis por vía endovenosa. Pero un tiempo muy pequeño. Por eso, el doctor hace referencia a lo que es muy interesante, la ley de la CB. ¿Por qué una enfermedad tiene que tener una ley cuando debería existir un programa? ¿Eh? Pero claro. debido a esta situación es porque nosotros decimos que el lugar donde el paciente sufre el ataque cerebrovascular debe ser tratado. Si yo me voy para Salta y allá me da un ataque cerebrovascular, el doctor me puede atender y en cualquier lugar sin preguntarme si tengo o no tengo obra social. Después se cobrarán o se harán las solicitudes al respecto a la obra social o que corresponda. Y él hablaba de algo que es muy importante y quería que me explicara, doctora, explicara a los demás. ¿Qué es el PMO y por qué no lo han aprobado para el tratamiento del ataque cerebrovascular? Ah, que explique yo. Bien, eh, PMO creo que es la sigla de Programa Médico Obligatorio. Y entonces es como una especie de carta o menú de las enfermedades que el Estado se ha comprometido a cubrir. Eh, entonces, hay algunas enfermedades que por distintas razones, interpreto falta de frecuencia o demás, no están incluidas, y después hay otras que hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Lo que llama la atención es que accidente cerebrovascular, primera causa de discapacidad, segunda causa de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, no está incluida entre las obligaciones de, de las obras sociales del Estado, ¿no? Eh, Uno entiende que, y lo venimos viendo nosotros, que, que no es solamente Argentina, que hay otros países que tienen las mismas dificultades, pero lo cierto es que no se puede seguir así, porque es una enfermedad devastadora, ¿no? Y es una enfermedad mucho más frecuente de lo que la gente cree. Y, y entonces, si, como vos decías, hace 20 años atrás, yo me acuerdo, cuando yo estudiaba medicina o mis primeros años, en un ACV isquémico, se le daba aspirina al paciente. Y era ponerse al lado de la camilla, rezarle, imaginándose qué arteria se estaría tapando ahora y viendo la evolución pésima. Y los que se salvaban no eran por la aspirina, eran porque se había reperfusionado solo. Y digo, qué bárbaro, ¿no? Porque no estamos hablando del 1800, estamos hablando
de la década del 90 a 2000. Y en poco tiempo, cómo la medicina ha ido evolucionando en esto y se avanzó tanto, y de la trombolisis allá tener autorizada, por lo menos desde el punto de vista científico, el tratamiento endovascular. Entonces, ya no puede seguir esto así, y, y somos testigos de toda la gente que viene haciendo fuerza en el país para que salga esta ley, y esfuerzos individuales y esfuerzos en conjunto, pero bueno, nada, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Sí, hemos visto que en Tucumán con Julio, o en Mendoza, o en Neuquén con María, con Miriam Vicente, han logrado que haya, y también hemos encontrado otras, yo he estado hablando con médicos de otras provincias donde se ha aprobado alguna ley, pero no se han dado los recursos para poder hacerlo. Entonces, una Claro, aprobación de una ley sin los recursos no es efectiva absolutamente para nada. Pero nuestra sí, lucha va a seguir, y por eso tu fundación, mi fundación y los esfuerzos que hacemos de una manera desinteresada, porque la gente lo que no sabe es que nosotros hacemos esto sin dinero. Yo no recibo dinero de nadie, es un trabajo médico absolutamente individual, y el trabajo del grupo del equipo que me acompaña con Fernando, con Marcela, bueno, Marcela Raya y Fernando Sanchís, Sergio Benítez. Bueno, lo mismo que has hecho vos allá. Yo ayer te veía con tus hijos y me encantaba esa sonrisa, y uno, el chiquito tuyo, te abrazaba y te decía, papá, estoy orgulloso de vos, y sí, eso me llenó de una ternura increíble. Sos sí, un sí. papá presente, ¿no? Muy interesante. Sí, 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 en lo que uno puede, porque uno siempre quisiera poder estar más, ¿no? Y se va pasando el tiempo, sobre todo estos años que son tan lindos, vos los viste ayer, y están Chiquito. en la mejor edad, sí, Polo tiene 8 y Caetana tiene 6, y bueno, pero ya cumplen 9 y 7, y bueno, pero al margen de que uno trata de honrarlos, en cada, así como a ellos, a los padres, este, y ayer tuvimos, los tres un hermoso momento, porque tus palabras fueron de una generosidad y una dulzura que nos dejaste a los tres ahí tirados, y entonces, nada, te agradezco muchísimo porque estoy seguro que ese momento de ayer, no se lo van a olvidar. No, Y es hermoso. ¿Sabes por qué esto, Emilio? Porque el trabajo que ha realizado en el transcurso de estos años, cualquiera que pueda mirar la página de donde aparece Emilio Benítez, el gran esfuerzo que ha hecho en Salta para que la gente pueda tener acceso al tratamiento endovascular del ataque cerebrovascular. La verdad es un esfuerzo que estamos haciendo mucho, lo hemos hablado mucho en el CANI, seguramente en el Congreso Internacional, en el Congreso Nacional que vamos a hacer últimamente, nos vamos a referir a cómo se encuentra el país en esta situación, y trabajaremos al respecto. Finalmente, comentame un poquito cómo ha sido tu experiencia, los resultados que has obtenido con la técnica de trombectomía, y el trabajo en equipo, porque mucha gente no lo entiende en el sentido de que nosotros somos un elemento más en un gran engranaje para lograr disminuir el ataque cerebrovascular en la Argentina. seguro, nos toca ser los últimos, quizás, eh, porque es la última alternativa que tiene el paciente, pero para que podamos llegar a ese momento, bueno, y de hecho formar equipos para poder enfrentar el ACV es dificilísimo, y la aparatología que tenés que tener, la disposición de no solamente una especialidad, sino tres, cuatro especialistas de distintas áreas, y enfermeros y técnicos, porque que la gente comprenda, o que un equipo comprenda la urgencia de esto, ¿no? Es decir, cada minuto que pasa es fundamental. Entonces, no da lo mismo que el técnico se bañe, se perfume y venga al hospital, este, o que salga corriendo, porque se nos van los minutos, ¿no? Entonces, acá la clave está en formar equipos.
el primero que lo recibe es el médico clínico que detecta y entonces llama al neurólogo y el neurólogo inmediatamente pide la tomografía y así y viene el laboratorio, entonces somos los últimos. Y, y nada, bueno, la experiencia en la trombectomía depende de muchas cosas, ¿no? Es decir, y vos lo sabés, hay muchísimos factores, no solamente la técnica, es el tiempo que pasó, es si le hicieron la medicación o no le hicieron la medicación antes, es la edad del paciente, es las capacidades vasculares propias del paciente. Entonces, en la casuística que de estos años para acá, con todas las dificultades que te conté, no es tan sencillo porque los primeros años fue para muy poca gente. Eh, pero bueno, nos ha dado satisfacciones, como nos ha dado tristezas, porque cuando, cuando no podés destapar como vos querés la arteria, que eso también hay que decirlo, ¿no? En materia de la honestidad, hay veces que el trombo no viene y que uno pasa varias veces y que no viene, y está hasta estipulado que así pueda ser, de hecho hay grados de repercusión, uno se va con una sensación de impotencia que es muy difícil. Y cuando destapas la arteria y el paciente mejora prácticamente en el acto, la alegría que uno siente no entra en el pecho, ¿no? Y encima cuando salí y hablas con la familia, entonces, nada, es la especialidad que elegimos, es tan, tan hermosa como ingrata, ¿no? Este, pero nada, yo creo que a medida que podamos hacer más casos y que podamos tener, porque además todas estas situaciones económicas han llevado a que la mayoría de los pacientes dependa de la salud pública, directa o indirectamente, ¿no? Es decir, es muy poco el porcentaje de gente que está en las obras sociales este, prepagas. Entonces, y en provincias que no son muy holgadas económicamente como la nuestra, eh, nada, tenemos un alto porcentaje de gente que está en este sistema de salud y a medida que podamos, que justamente el Estado se ponga las botas en este aspecto y nos permita hacer más casos, seguramente tendremos mejores sensaciones. Pero nada, no hay que bajar los brazos, ¿no? Es decir, ya si viene el Día Mundial y nosotros hace muchos años, igual que vos, que lo honramos, porque es un momento de mayor exposición y de concientización, y muchas veces digo, después de golpearme, no sé cuántas intentos contra la pared, hay veces que digo, este año no vamos a hacer nada. Y después digo, no, 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 porque en el momento que yo baje los brazos, me ganaron. Entonces, tenemos que Nosotros estar. tenemos una situación muy compleja y lo veo en vos, en tu, en vos veo el anhelo del médico de querer hacer cosas con la impotencia de que le faltan dedos en la mano para poder hacerlo bien. Entonces, como que falta el apoyo adecuado para que todo ese ímpetu que tienes pueda lograrse y verse solidificado. Y, y algo muy interesante que comentaste, a pesar de que podamos tener las cosas, a veces esto no depende ni del médico ni de la técnica, depende de del mismo paciente, porque aunque Seguro. hagamos las cosas bien, el paciente a veces no mejora, no se cura. Y hay una angustia de la familia, por el otro lado, por querer, y la mayoría de las veces ven al médico en ese plan de salvador, y a veces no podemos serlo siempre. Y viene un Seguro. grado de frustración contra el médico, ¿no? Pero en realidad la misma enfermedad, porque no tratamos a ningún paciente que esté sano, todos están enfermos, y a No, no, veces, y a veces la enfermedad los gana, nos gana, y el enfermo desgraciadamente no evoluciona bien, como decías bien, el trombo puede lesionar aún más el cerebro y a pesar de que intentemos sacarlo, ya la lesión está instaurada. ¿Qué pasa en seguro. este momento, Doc? ¿Cómo es la relación y la angustia? ¿Cómo vives el momento de dar esa noticia? Ya lo dijiste, bien a la familia, sale uno contento, satisfecho. Y cuando se siente, ¿qué se siente en el momento en cuando uno ya no pudo hacer gran cosa? No, es terrible,
terrible, no, no hay forma de explicar, porque uno ahí se siente mitad paciente, mitad familiar y mitad responsable, ¿no? Es decir, están los tres roles sin buscarlo, porque está en el dolor del paciente, en el dolor de la familia y en tu propia frustración. No, es terrible y encima con especialidades como las nuestras, eh, estamos siempre al límite, ¿no? Porque yo dije, pucha, si hubiera hecho otra cosa. Y nosotros estamos, porque salvo algunas patologías, la mayoría, no sé, hematoma subdural crónico, todas las demás, son patologías al límite. Entonces, el momento es muy feo, por eso es que es importante la relación previa, ¿no? Es decir, eh, a mí muy pocas veces, y no tiene que ver con que nos vaya siempre bien, porque eso sería mentir, pero muy pocas veces he sentido el reproche de la familia. Al contrario, aún en las peores circunstancias siempre he sentido el agradecimiento, porque salgo transpirado entero, se me nota en la cara, este, me ven que el paciente ya pasaron 30 días y nosotros seguimos yendo 2, 3 veces por día a verlo, y a quienes me acompañan los convenzo de que ese es el camino, ¿no? Es decir, che, no, ya lo vieron a la tarde o a la mediodía, paso mañana, no, no, pasa ahora y contame cómo está. Entonces, la, por supuesto que he tenido momentos y los he comprendido en lo que la familia deposita en uno una cuestión de, a veces como de magia, ¿no? Es decir, va a ser magia y lo va a salvar. Y no existe la magia. La medicina es una ciencia científica, pero no exacta. Entonces, desde el momento en que en medicina 1 más 1 no es 2, uno no puede hablar de garantías de nada, ¿no? Y, y al mismo tiempo, esas pocas veces, gracias a Dios, eh, al poco tiempo he tenido esa familia diciendo, no sé cómo pedirle disculpas, porque era el momento de tristeza y la imagen que tenía ahí era la suya, ¿no? Es decir, que ni siquiera de nada feo, de una mala cara, suponte, Rolando, ¿no? Y que a uno ya la mala cara le genera un dolor. Y entonces, nada, pero decírselo, ¿no? A la familia, decirle que, no sé, que el tumor es maligno, como ayer, decirle que no se pudo tapar la arteria. Eh, yo muchas veces me pregunto cómo aguantamos tanto nosotros, honestamente, cómo aguantamos tanto, porque, no sé, hace muy poco estuve 30 y pico de horas sin dormir por un paciente. Lo entré a operar, salí a la noche, se complicó, volvemos a entrar a operarlo, en el medio otros estudios, volver a ver cómo estaba, despertarse a las 7 de un día y acostarse a las 2 de la tarde del otro. Eh, no sé cómo aguantamos, pero bueno, nada, hay que seguir hasta que no se dé más. Creo que los médicos, eh, más que curar, somos grandes acompañantes de los pacientes en sus padecimientos y en algunos los ayudamos a bien llevarlos, en algunos los ayudamos con cirugía, pero hay enfermedades que a pesar de todo no tienen cura. Seguro. Hipertensión, diabetes, asma, enfermedades desmielinizantes y algunos tumores en donde podemos ayudar sacando el tumor para mejorar la existencia, pero a veces sin curar. Entonces, Seguro. creo que ahí está donde vos decís cómo aguantamos, porque somos grandes acompañantes, pero a veces hay médicos que han sido muy agredidos, pero pobre, por familias que no entienden que ante la impotencia de no saber hacer nada, y nosotros, habiendo estudiado, tampoco pudimos ayudar. Entonces, Seguro. conflictivo. Contame un poquito del paciente que quedó secuelado. ¿Cómo resuelven en Salta esta situación? Con muchas dificultades. Recién ahora, en los últimos años, han aparecido un par de lugares eh, poli,
o multidisciplinarios, ¿no? Es decir, la palabra, tratando de enfrentar las complicaciones de los pacientes secualizados, ¿no? Es decir, entendiendo ese modelo eh, tan, tan conocido a nivel país de Buenos Aires, ¿no? De los centros de rehabilitación importantes que hay allá, que la verdad yo he visto que hacen maravillas. Tengo pacientes que yo pensé que no iban a salir y con ese tipo de rehabilitación, la verdad que le han devuelto la vida, ¿no? Entonces creo que porque cuando uno se frustra y ve que las cosas no funcionan, como yo siempre digo, si, eh, el ACV a veces es la sensación de estar náufrago en el medio del mar, ¿no? Entonces, ¿voy a llegar a la isla? No, no lo sé, pero si no remas, es seguro que no. Si dejas que te lleve la corriente, las chances disminuyen. Ahora, si vos remas constantemente, es muy factible que puedas llegar a tierra firme. Esa representación es la de un paciente con una rehabilitación motora, por ejemplo. Es decir, si la fisioterapia va a ser de 40 minutos, un poco de magnetoterapia y 2 masajes, y te veo mañana, es hacer 2 remadas y tirarse en el bote a mirar el sol. Entonces, los resultados que teníamos acá eran malos, porque no había una contemplación de que esto había que agotarlo al paciente en ejercicio, como hacen los centros que se dedican a esto. Es decir, cuando uno puede hablar con el paciente cuando vuelve, le dice, ¿cómo era? Bueno, me despertaban a las 8 y me tenían hasta las 12, comía, descansaba y de nuevo con esto, 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 con esto. Bueno, ahí me recuperé. Entonces, a nosotros nos iba mal. Ahora hay un par de centros, pero que, que intentan hacer las cosas bien, pero bueno, falta. Y después una enorme cantidad de gente que solamente se puede recuperar con esta fisioterapia que yo te digo, de 3 veces por semana, con suerte media hora. Y así también nos va. Por eso esa ley por la cual estamos peleando tiene y contempla también la rehabilitación, ¿no es cierto? Es decir, señores, la rehabilitación, así como el tratamiento no puede ser para unos pocos, la rehabilitación tampoco tiene que ser para unos pocos. Tiene que ser para todos, por igual, o intentar que sea por igual. Entonces, es tan importante la prevención como poder actuar en el ACV consumado, como la rehabilitación del paciente. De ahí que insistimos tanto en esto. Eh, Así que nada, en Salta tenemos un par de centros y después todos esfuerzos individuales con resultados o individuales o dispersos, ¿no? Voy al fisio acá, al fonoaudiólogo allá, al terapista ocupacional en otro lado más lejos, y eso desgasta al paciente y hace perder el foco de que hay que seguir remando para llegar a tierra firme. Oh, Emilio, yo creo que hemos hecho un viaje muy interesante en ese hermosísimo lugar que es Salta, en donde yo he estado allí hace muchos años. Vos no habías ingresado todavía allí, y yo iba a embolizar a algunos pacientes, fui con Alejandro y después fui solo. Y me pareció un lugar bellísimo. Tengo unos amigos allá extraordinarios, está Raúl Martínez, está Emanuel Orellana, que es un neurocirujano que se formó con nosotros ahí en el hospital. Tengo muchos amigos y conozco, es un lugar bello, absolutamente interesante, pero hemos hablado muy bien con vos acerca de cuál es la realidad del ataque cerebrovascular allí. En realidad es preocupante por ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Es lógico, veo tu espíritu, veo tu ansiedad, percibo el deseo de hacer cosas. No estás solo, no estás solo. Sabe muy bien que allí somos muchos colegas los que estamos dentro de una institución que es el Colegio Argentino de Neurointervencionismo. No hablo en nombre de él, hablo en nombre como un miembro más que estoy allí. Sabes que contás con nosotros. Y desde la Fundación Hace Vida, esto es para que podamos mancomunadamente unirnos y decirle a la gente que nosotros somos médicos y no podemos hacer nada si ellos no nos ayudan, no nos colaboran, no llegan a tiempo para la terapéutica, no se enfatizan
en pedir también y ayudarnos en la pedida de que el ataque cerebrovascular debe pertenecer al PMO. Una perlita, Sí, nada más, para la vacunación, le decía yo a los pacientes que ellos eran pacientes con riesgo y que deben ser prioritarios para vacunarse. Pero sí, cuando iban a vacunarse, dentro del listado de las enfermedades estaba el infarto de miocardio y estaba lo cardiológico, pero no estaban las enfermedades cerebrovasculares. Y cuando escudriñaban lo cardiológico, por ahí decía enfermedad cerebrovascular. Es decir, no está visible, no está prioritario y creo que vamos a trabajar juntos para que haya una ley nacional del ataque cerebrovascular. ojalá sí sea, ojalá sí sea. Emilio, una hora Sí, casi charlando, sí, es encantador, sos un tipo extraordinario para hablar bien, bien. mucho más tiempo Gracias, que otras cosas. Te agradezco que me gracias. hayas aceptado la invitación y este programa lo van a poder ver todos a través de, porque va a quedar en el canal de YouTube de la Fundación de ACB Vida, lo encuentran así por el canal de YouTube, o en el Instagram de @ACB Vida, o también en el Facebook de la Fundación ACB Vida. Emilio, gracias, saludos a tus hijos, dale mis besos, el reconocimiento de ellos y vos Gracias, como gran profesional y amigo. Gracias. gracias, gracias, gracias por esto, gracias por tu esfuerzo, gracias por tus palabras. Pienso lo mismo de vos. Te agradezco tanta generosidad y tanto esfuerzo. Y tenés amigos acá y será un placer recibirte cuando quieras. Gracias, en serio. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces próximamente y haremos fuerza porque en Salta se regularice todo con respecto a lo del ataque cerebrovascular. Muy amables. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y los espero en la próxima semana. Vamos a tener al doctor Fustinoni, Osvaldo Fustinoni, donde va a hacer la presentación de su libro de El cerebro y el arte moderno. Así que un profesor, un extraordinario científico, un maravilloso profesor de neurología que a su vez tiene una manera de escribir interesante. El próximo sábado, entonces los espero con el doctor Fustinoni. Muchas gracias. Patricia Pacheco, gracias Patricia, doctora neurocirujana. Eh, Sánchez, mucho gusto, Fernanda, muy amable. Eh, Cadavid, gracias al doctor Benítez y la Fundación Hace Vida por estos espacios. A usted muy gentil. Vázquez, Sama Vázquez, muchas gracias. Ana González, Marcela Rayis, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos. Bueno, de Malbec, Vanito Orelli, Cabrera, Vivas, Augusto, Ingrid Vivas, Chafa, mucho gusto. Bueno, a todos ustedes los que han estado acá, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado a las 12 del día con la presencia del doctor Osvaldo Fustinoni. Muchas gracias.